Muy buenos días, gracias por unirse a este espacio. Les informo que la sesión de formación del día de hoy será grabada y guardada y podrá ser utilizada en los canales que nosotros autoricemos. Al ustedes permanecer en esta sesión, están dando su autorización y consentimiento de ser incluidos en dichas grabaciones. Gracias por unirse a este espacio. Les confirmo que la sesión de formación de hoy está dirigida por Diego Zuleta, analista de valoración. Bueno, buenos días a todos. Pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos entonces en esta capacitación sobre la metodología de valoración de renta fija local. Pues para iniciar, antes que todo, me gustaría recordarles que es una capacitación donde vamos a ver conceptos básicos, vamos a repasar algunos temas que se requieren como tal para entender lo que es el proceso de valoración de instrumentos financieros que llevamos a cabo de manera diaria pues en este producto que es renta fija local. eh, la información como tal que usamos para la valoración y cómo interpretamos los precios y los márgenes en el contexto como tal del mercado colombiano. Entonces, esta es nuestra agenda para el día de hoy. Primero que todo, pues revisaremos unos conceptos básicos. Posteriormente, pues hablaremos de los parámetros como tal de la categorización que se utilizan para realizar la valoración de los diferentes instrumentos que tenemos dentro del vector. Después de eso hablaremos de la información como tal que utilizamos para realizar la valoración. Después vamos a hablar de las curvas de referencia, de la construcción y algunos conceptos básicos. Y finalmente vamos a mostrar un ejemplo básico, un ejemplo muy breve, donde pues mostraremos como tal el cálculo, un ejemplo de cálculo para márgenes y precio. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿ustedes qué tal? Listo. Entonces, comenzando con los conceptos básicos. Em, Los títulos de renta fija son como tal instrumentos de deuda emitidos entonces por estados o empresas. Eh, lo que los caracteriza entonces es que generan una rentabilidad por intereses. Entonces, estos pueden ser fijos o estar indexados como tal a un indicador, que para este caso pues puede ser el IPC o el IBR o ETF. Entonces aquí tenemos dos tipos de rentabilidad, como pueden observar en la pantalla. Existe la rentabilidad explícita, cuando el título paga cupones periódicos, y la rentabilidad implícita, que son el caso de los títulos cero cupón, donde pues el rendimiento como tal se obtiene por la diferencia entre el precio de compra y el valor que se recibe como tal al vencimiento. Este es el caso particular como tal de los títulos que se emiten a descuento. Además de eso, pues también tenemos entonces títulos estandarizados y títulos no estandarizados. Los títulos estandarizados son los cuales se le asigna como tal un mnemotécnico específico y se identifican como un título único. Digamos que las condiciones pues son previamente establecidas por el emisor. Y los títulos no estandarizados, a diferencia pues del título estandarizado, se le asigna como tal un mnemotécnico genérico que identifica a más de un posible título, como es el caso como tal de los CDTs. Digamos que un ejemplo entonces de título estandarizado pues serían bonos corporativos o TES.
Listo. Ya enfocándonos entonces en lo que es el tema de valoración, tenemos entonces lo que son las operaciones de contado. Son operaciones entonces de compra y venta sobre títulos con un determinado cumplimiento. De acuerdo con la metodología entonces que tenemos actualmente en Precia, la fecha de cumplimiento va a ser máximo T+2. Cabe resaltar entonces que para la valoración de los títulos se realiza como tal un proceso de proyección de valores futuros. Posteriormente se encuentra una curva de descuento para al final poder decir cuánto valen estos papeles al día de hoy. Listo. Tenemos también entonces el precio sucio y el precio limpio. El precio sucio básicamente es el precio porcentual con 3 decimales al cual se adjudica, calza o registra una operación. Digamos que en este caso, pues el precio sucio incluye los intereses causados entre el último pago de cupón y la fecha de la operación. Pues de acuerdo con la circular básica contable financiera, este precio sucio es el que debe ser tomado por los inversionistas a la hora de realizar la valoración de sus portafolios, de sus inversiones. Y por otro lado, pues tenemos el precio limpio. Ahí pues también tenemos las fórmulas de cada uno de estos dos. A diferencia pues del precio sucio, el precio limpio excluye los intereses. Y pues suele usarse también para comparar títulos, para la comparación entre títulos. Listo. Tenemos entonces otras definiciones, la definición de TIR. La TIR es la tasa interna de retorno. Esta se expresa como tal en términos anuales y está ajustada a una base de 365 días. Esta también pues, la publicamos con 3 decimales en lo que es el vector de precios de renta fija local. Y adicional a eso, pues para descontar los flujos de los que les comentaba hace un momento, utilizamos lo que es la tasa de descuento, que básicamente combina una tasa de libre de riesgo, la cual se extrae como tal de las curvas cero cupón que armamos en Precia. Más adelante pues hablaremos un poco de esto. Y un margen que refleja los riesgos adicionales pues, que tiene cada título. Listo. Entonces tenemos también lo que es la curva de referencia. Las curvas de referencia son curvas cero cupón, estimadas a partir de determinadas canastas que armamos en Precia y pues de acuerdo a las operaciones también que recibimos a lo largo del día. Estas curvas con cero cupón pues extraen como tal la tasa de referencia que se usa en la tasa de descuento para la valoración. Y aquí pues tenemos entonces también lo que es la fórmula del precio. Y un ejemplo pues, de cómo llegamos nosotros entonces a calcular este precio en la valoración de nuestros activos. Tenemos entonces también pues, la tasa de descuento, que es el porcentaje efectivo anual expresado con 4 decimales. Se suma entonces a la tasa de referencia para conformar la tasa de descuento que aplica para cada vencimiento. Entonces, básicamente, esta tasa de descuento resulta de despejar la variable margen de la fórmula que observamos aquí a continuación. Listo, entonces ya enfocándonos un poco más de lo que es el proceso para valorar los títulos, tenemos los parámetros para categorizarlos. Entonces, la categorización básicamente es el procedimiento mediante el cual se realiza la agrupación de los títulos con características financieras similares que requieren la asignación de un tipo de margen por categoría. Esta agrupación pues, se realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios. La clase, que en este caso pues, es el emisor o el sector al que pertenece el título. La calificación que fue asignada, en este caso, al papel en específico o al emisor, dependiendo pues, de cuál título estemos categorizando, el tipo de tasa en el cual se emitió este título, la moneda en el cual se emitió y el plazo de días al vencimiento que tiene este título. Entonces, ¿qué nos permite esta categorización? Básicamente nos permite entonces agrupar diferentes títulos
que tienen características faciales muy similares, para que en caso de que uno de estos títulos que esté en esta canasta, digamos, decirlo así, en esta categoría, opere, pues afecte todos los títulos que tengan estas características similares. Por ejemplo, digamos, si un CDT emitido en tasa fija, moneda pesos, moneda COP, con un plazo de días al vencimiento 365 días opera, pues la idea es que también títulos que tengan esos faciales que acabo de mencionar, se vean, reflejen también esos movimientos que está registrando ese CDT que operó. Esto pues nos permite como tal reflejar, digamos, el comportamiento del mercado en los títulos como tal que valoramos nosotros a lo largo del día. Entonces, ya especificando un poco más en lo que es la categorización, tenemos primero que todo la categorización por clase, que es la primera codificación de la categoría. En este caso, pues tenemos códigos 1, 2, 8, 10, 11, 12, dependiendo pues de la clase o el emisor, o el sector al que pertenezca el emisor. En este caso tenemos, por ejemplo, código 1, que es títulos TES emitidos en pesos, código 2, que es títulos TES emitidos en moneda VR, títulos 11, por ejemplo, que son títulos emitidos por banco. Aquí encontramos todo lo que son CDTs, todo lo que son bonos emitidos por los diferentes bancos que tenemos en Colombia. 12 títulos emitidos por entidades del sector real, y 10, por ejemplo, también en títulos de deuda pública distintos de TES en orden diferente a nacional, por ejemplo, bonos emitidos por Ecopetrol, entre otras que tenemos aquí, codificaciones para pues cada uno de los títulos que tenemos en el vector. El siguiente código de categorización es el tipo de tasa. Entonces tenemos 4 en este caso, tenemos 4 grupos de tasas. El primero es DTF, el segundo es fija simple, el tercero es IPC y el 12 es IBER. La codificación 12 es IBER. El tercer criterio de categorización es por moneda. Es entonces 1 para peso colombiano y 2 para unidades de valor real. Aquí tenemos entonces el criterio de categorización por calificación. Como pueden observar en la pantalla, pues tenemos diferentes codificaciones dependiendo de la calificación que tenga asignada el título o el emisor. En este caso, 100, pues por ejemplo, son entidades multilateral, 90 son títulos emitidos por gobierno nacional, 70, por ejemplo, son calificaciones AAA, 60 son AA+, 59 son AA, 58 AA-, y así sucesivamente. Cada una de estas calificaciones pues tiene su equivalencia, dependiendo de qué calificadora haya emitido esta calificación. Entonces aquí tenemos algunos criterios que son importantes a la hora de realizar la valoración y como tal de asignarle la calificación a cada uno de los títulos. Digamos que pues esto también es importante para entender algunas valoraciones que nosotros realizamos y el por qué, digamos, pueden cambiar de una categoría a otra y se puede valorizar o desvalorizar un título de acuerdo a este criterio. Entonces, algo importante a tener en cuenta es que el significado es exacto según la calificadora. Eso quiere decir básicamente que la asignación de calificación que le dé la calificadora al título o al emisor, pues va a ser la misma que nosotros le asignamos como tal a nuestros papeles. Entonces, digamos que va a ser directo, por decirlo así. No vamos a tener ninguna alteración, ningún ajuste. Esta calificación va a ser directa, va a ser la misma. Adicional a eso, pues nosotros actualizamos de manera diaria nuestra base de calificaciones de los títulos y emisores, de acuerdo a la información que publica la Superintendencia Financiera. Adicional a eso, pues tenemos entonces el orden, la emisión y el emisor. Pues, primero, pues en caso de que la emisión tenga su propia calificación, se le asigna esta. En caso de que no la tenga, pues entonces se le asigna la del emisor. En caso de que la calificación de largo plazo y corto plazo sean diferentes, entonces se toma como tal la calificación más baja entre estas dos y pues esta va a ser como tal la calificación que va a tener el título para realizar la valoración. Por otro lado, entonces, la calificación es expedidas dentro de los 3 meses, se tomará la más baja. Si tenemos, por ejemplo, 2 calificadoras que realizan como tal la calificación para un título en específico, para una emisión en específico, se va a tomar la más baja entre estas 2 calificadoras. Si solo tenemos una en estos 3 meses, pues se toma la única que tengamos disponible. Y si en caso de que en los últimos 3 meses no haya una calificación como tal vigente, por decirlo así, se toma la más reciente que se haya publicado por cualquiera de las calificadoras que tenemos nosotros
en precio. Ok. Y en caso que hayan dos calificaciones emitidas como tal en la misma fecha, pues se toma también la más baja entre estas. Entonces, pues este es un criterio también que hay que tener muy presente a la hora de valoración de títulos. Listo. Y el último parámetro para categorización es categorización por días al vencimiento. Aquí en este cuadro podemos observar entonces los diferentes códigos que tenemos para cada uno de los plazos. Por ejemplo, entonces, para el plazo de 0 a 30 días, el código de categorización es 15. Para el 31 a 61 días, 16 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite agrupar entonces los títulos que tenemos en el vector de acuerdo a también a los plazos, los días al vencimiento que tenga cada uno de estos títulos. Entonces, digamos que aquí es importante resaltar que en caso de que un título pase de 366 días al vencimiento a 365 días al vencimiento, el margen de valoración que va a tener este título pues va a cambiar. De acuerdo a la categorización que manejamos en Precia, tenemos entonces un margen específico para los títulos que son, por ejemplo, emitidos en tasa fija, moneda COP de bancos, por ejemplo, con un plazo de días al vencimiento de 366, va a variar un poco respecto a la valoración de los títulos que tenemos con esos mismos faciales con un plazo de días a 300 días, por ejemplo. Entonces, pues es importante que cuando se dé este cambio, pues tengamos presente que el margen de valoración va a diferir y pues se va a registrar una variación debido a que está entrando en una nueva categoría. Listo, y aquí tenemos entonces lo que es un ejemplo práctico, muy sencillo, de lo que es la categorización como tal para un título. Tenemos aquí un bono del Banco de Occidente. Entonces, pues teniendo en cuenta que es un bono emitido por un banco, pues se le asignaría entonces la clase 11, que es un título emitido por un banco. Teniendo en cuenta que pues, es un título emitido en moneda de pesos en tasa fija, pues se le asignaría entonces respectivamente la codificación 1, que responde a moneda COP, y 2, que responde a tasa fija, fija simple. La calificación como tal para este bono es AAA. Entonces, la codificación como tal que tenemos en nuestro sistema va a ser 70, que equivale como tal a AAA. Y tiene un rango de días al vencimiento entre 731 días a 1095 días, lo que corresponde como tal a un rango de vencimiento de codificación 4. Entonces, pues siendo así, ya como tal, uniendo como tal el código, sí, la categoría como tal, el código que generamos al unir todas estas codificaciones, vamos a crear entonces la codificación 111274. Y entonces, ya habiendo categorizado esto, pues quiere decir que, digamos, los títulos que operen en la categoría 111274, pues van a afectar todos los títulos que se encuentren también en esa categoría. Por ejemplo, entonces, si recibimos operaciones que superen, pues obviamente filtros de monto y tasa establecidos sobre este bono, pues van a afectar, por ejemplo, un CDT que también haya sido emitido por un banco en moneda pesos en tasa fija, con calificación claramente AAA, con un plazo, por ejemplo, de 760 días al vencimiento. También pues, va a ser afectado por el movimiento que registre el bono y pues en general todas las operaciones que se registraron en esa categoría 111274. Listo. Hablando ya un poco más de la información que utilizamos para realizar la valoración. Entonces tenemos inicialmente pues la información de deuda privada y la información de deuda pública o de TES. Entonces la deuda privada pues tenemos operaciones tanto de mercado primario como de mercado secundario de negociación como el CEN y el MEC. Y TES tenemos entonces también operaciones de lo que son mercado primario y mercado secundario. Mercado primario, pues en este caso provenientes de lo que son las subastas realizadas por el Banco de la República, tanto el martes como el miércoles en TCOs como
TS en pesos y en VR, y operaciones pues, del mercado secundarios también negociadas en el sistema de negociación, como lo son MEC y el CEN. Entonces, pues estas operaciones son operaciones de contado, como lo mencionaba anteriormente, y pues se excluyen como tal operaciones sobre principales y cupones para la valoración del título. Listo, entonces toda la información como tal que recibimos a lo largo del día es filtrada de esta manera para obtener como tal la información más limpia posible, por decirlo así, excluyendo todas aquellas operaciones que se encuentren como fuera de mercado y que no reflejen como tal los movimientos y comportamientos que están presenciando el mercado, que está presenciando el mercado en el día como tal de valoración. Entonces, pues esta información, como le comentaba, pasa por unos cuantos filtros para, para pues extraer toda esta información que puede hacer como tal ruido para a la hora de la valoración. Listo, entonces tenemos primero que todo, pues la negociación la recibimos como tal, información de los diferentes sistemas de negociación con corte a las 2 de la tarde. Como lo mencionaba, pues sistemas de negociación como lo es el MEC y el CEN. Las operaciones, pues como tal, registradas después de esta hora no son tenidas como tal para la muestra de valoración. Una vez tenemos como tal la información de todas las operaciones que recibimos a lo largo del día, empezamos como tal a aplicar los filtros, eh, de los cuales le comentaba. El primer filtro como tal que manejamos en Precia es el filtro monto. Este es el filtro mínimo entonces para que una operación sea tenida en cuenta. En este caso, de acuerdo a nuestra metodología de valoración de renta fija local actual, este filtro va a ser de 500 millones, por lo que quiere decir básicamente que si recibimos una operación sobre un título TES de 400 millones, pues esta no va a ser tenida en cuenta para la valoración. Tiene que superar siempre 500 millones. Después de superar este filtro, después de que, por ejemplo, recibamos una operación sobre un bono X de 500 millones, tiene que pasar el filtro categoría. ¿Qué es el filtro de categoría? Es el monto mínimo requerido para que los insumos de valoración de una categoría sean recalculados. Entonces, en este caso, pues para la mayoría de categorías en pesos, es de 1.000 millones. En este caso, por ejemplo, si recibimos una operación únicamente de un bono sobre 500 millones, listo, pasó el filtro monto, pero esta operación de 500 millones no pasó el filtro de categoría, porque pues en total la suma de estas operaciones que se recibieron sobre esta referencia no superó los 1.000 millones. Eso quiere decir que es excluida esta operación debido a que no supera el filtro por categoría. Entonces es importante que tanto supere el filtro monto como filtro categoría. Si recibimos dos operaciones de 500 millones sobre un mismo bono, pues estas ya van a superar entonces el filtro categoría. Posteriormente a esto, pues se va a aplicar entonces lo que es el filtro tasa. Todas las operaciones, una vez pasan pues, filtro monto y filtro categoría, se les aplica como tal el filtro tasa. Este filtro tasa pues se calcula como tal todos los días a partir de lo que son las curvas de valoración. Eh, entonces, aquí un ejemplo básico es, digamos, si alguna operación de estas que acabo de mencionar, por ejemplo, que superó los 500 millones, se encuentra fuera de mercado y registra una valoración, una desvalorización, por ejemplo, de 60 básicos respecto al día de ayer. Es una operación, digamos que con un monto muy insignificante, 500 millones, para generar una desvalorización como tal de 60 básicos en una categoría por ejemplo, 1.000 papeles. Entonces es por eso que estas operaciones se llevan entonces a filtro tasa para determinar si van acorde a las operaciones de mercado y a lo que se está observando en el mercado. Entonces, como lo comentaba, el objetivo de aplicar este filtro es descartar negociaciones cuya tasa negociada no represente los niveles de mercado. Y finalmente tenemos un filtro de comité consultivo que básicamente lo aplicamos ya cuando inician el periodo de impugnación y cuando recibimos como tal impugnaciones por parte de los clientes. Los clientes, pues como tal, expresan sus inconformidades respecto a los precios publicados de manera diaria en estos periodos de impugnación.
Cuando las impugnaciones como tal corresponden a movimientos importantes de mercado, son consultadas a comité consultivo. Entonces, digamos que aquí pues es importante recalcar que aquellas operaciones que de pronto pues requieran como un criterio experto o de pronto un entendimiento más profundo de lo que se está evidenciando en el mercado, pues son llevadas como tal al filtro de comité consultivo para determinar qué se puede hacer al final con estas operaciones o con la impugnación como tal que recibimos. Una vez tengamos pues como tal la respuesta del comité consultivo, pues procederemos como tal a aceptar o rechazar la impugnación teniendo en cuenta las conclusiones que se tuvieron. Listo. Entonces nuestro cuarto punto del día son las curvas de referencia. En las curvas de referencia entonces tenemos curvas de tanto de deuda pública como de deuda privada. Inicialmente pues tenemos las curvas de deuda pública. Estas son curvas cero cupón. En primer lugar pues tenemos dos curvas. Tenemos la curva estimada cero cupón de títulos TES, que es la SEC en pesos. Esta curva se construye a partir de operaciones de títulos TES en tasa fija, en moneda pesos. Y la curva SEC-VR, que se construye también a partir de operaciones sobre títulos TES en VR, que se registran pues, a lo largo del día. En ambos casos, pues también incluimos, como lo mencionaba, las referencias más líquidas. Se busca entonces estimar los parámetros beta 0, que básicamente nos ayuda a ajustar los niveles de la curva. El beta 1, que nos ayuda entonces a calcular la pendiente de la curva. El beta 2, para ajustar la curvatura de la curva. Y el tau para la ponderación como tal de lo que tienen los factores que acabo de mencionar. Bueno, y la metodología como tal que utilizamos para la estimación de estas curvas, tanto de deuda pública como de deuda privada, es la metodología de Nelson y Sigri. Listo. Aquí tenemos un ejemplo como muy visual que nos permite más o menos entender cómo funciona como tal esta estimación de la curva, esta metodología. Podemos poner el ejemplo que los puntos grises que observan en la pantalla son operaciones de test que se registraron en los diferentes nodos, en los diferentes plazos de títulos test en el día de hoy. Digamos que son promedios de negociación de los títulos que se registraron el día de hoy. A partir de estos promedios, pues se construye entonces lo que es una curva aproximada con la que entonces vamos a valorar los títulos como tal que no hayan registrado operaciones a lo largo del día. Adicional a eso, entonces tenemos curvas de referencia de deuda corporativa, como lo mencionaba. Para la deuda corporativa tenemos ahora, de acuerdo pues, a nuestra metodología, tres curvas. Bancos AAA en tasa fija, bancos AAA en IPC y bancos AAA en IBR. Cada curva se forma entonces a partir de una muestra de deuda estandarizada y no estandarizada de operaciones que marcaron precio. Esto quiere decir básicamente operaciones que fueron llevadas a través de los filtros y superaron estos filtros para posteriormente, a partir de estas operaciones que se registraron, construir cada una de las curvas. Entonces, mensualmente pues, se generan como tal dos canastas por cada curva de referencia. Una con los bonos más líquidos de los últimos 3 meses y otras con los emisores de CDT más líquidos de los últimos 3 meses. Esto pues que nos permite utilizar las referencias más líquidas que más operan en el mercado para la construcción como tal de la curva. Aquí tenemos entonces a continuación pues lo que es como tal la fórmula de la liquidez relativa con la cual pues definimos qué bonos o qué emisores son los que van a conformar como tal estas canastas para la construcción de cada una de las curvas. Listo. Entonces, para garantizar, digamos, que siempre haya una muestra y siempre haya como tal referencia de mercado para la construcción de las curvas, siempre se incluyen operaciones de días anteriores con una ventana máxima de rezago. Pues esto permite que siempre haya un mínimo de operaciones como tal para la construcción de curvas con diferentes operaciones en los diferentes nodos que tenemos de la curva.
para pues como tal realizar una optimización como tal más cercana y más aproximada en el modelo Nexon y Siguen, pues de lo que se evidencia como tal en el mercado. Si el número de operaciones, entonces, como lo comentaba, que se registraron a lo largo del día, no supera la cantidad mínima o el rango de días al vencimiento de las operaciones, no supera pues el determinado número de días, se adicionan operaciones del día anterior y así sucesivamente hasta que la muestra de operaciones cumpla con los criterios. En caso tal que no se registre como tal suficiente liquidez en el mercado en los últimos días, se estima como tal un spread respecto a las curvas de test COP y test VR para reflejar como tal en las curvas corporativas el movimiento de estos títulos test, tanto en COP como en VR, en las curvas de referencia de deuda corporativa. Listo. Y pues de acuerdo a lo que acabo de mencionar, aquí tenemos un ejemplo. Podemos observar entonces la BAAA2 y la curva TES en pesos. La curva TES en pesos es la curva azul que pueden observar en la pantalla, mientras la curva verde es la de tasa fija. Aquí, como se puede observar, pues mantienen siempre un spread significativo. Digamos que en este caso, pues eh, en el mercado actualmente el spread no es tan grande como se observa acá en pantalla. Pero digamos que este ejemplo gráfico pues, nos permite como tal observar la diferencia entre la curva TES en pesos y la curva tasa fija. Digamos, en caso de que no se registren operaciones, pues se intenta mantener este spread de acuerdo a lo que se observa en el mercado. Y a partir entonces de la construcción de la curva SEC en pesos, se construye entonces la curva tasa fija. En caso de que pues ya existan operaciones de mercado, pues la curva de TES en pesos, pues también de tasa fija, se construye a partir de sus propias operaciones. Digamos que pues siempre manteniendo un spread adecuado de acuerdo a las interpretaciones que el mercado tenga en ese momento. Listo. Y finalmente, pues entonces tenemos un ejemplo práctico de cómo tener el cálculo de los precios y los márgenes. Inicialmente, pues tenemos entonces los precios. El precio como tal se calcula en forma porcentual con 3 decimales. Estos precios pueden ser calculados a partir de la información de mercado del día de valoración o estimados a partir de insumos históricos. Como lo mencionaba, entonces en caso de que se registren operaciones, básicamente lo que se hace es un precio promedio ponderado para determinar entonces el precio del título. En caso de que sea, por ejemplo, un bono. En caso de que sean CDTs, pues se hace un margen promedio ponderado. Y en caso de que pues, no se operen, pues se utilizan como tal los insumos históricos, que son básicamente los márgenes de valoración históricos que tenemos en el vector, para realizar la valoración de estos títulos y que pues, el comportamiento de estos títulos en el día vaya acorde a las variaciones que se registran como tal en las curvas de referencia, que como lo comentaba, son construidas a partir de operaciones sobre títulos TES o en títulos de deuda corporativa, dependiendo pues de cuál sea la curva. Listo. Entonces, para el cálculo del precio promedio ponderado por ISIN, básicamente esto aplica para la deuda estandarizada, como lo son los TES o bonos. Lo que hacemos, como lo comentaba, es realizar un promedio ponderado por la cantidad de los precios sucios con las operaciones celebradas sobre un mismo título con idénticas características faciales y que le falten los mismos días al vencimiento. Esto pues nos permite entonces agrupar como tal las operaciones sobre una misma referencia y a partir de estas operaciones calcular como tal el precio de valoración para este título en específico. Como lo mencionaba también al inicio, esta instancia de precio promedio calculado no es aplicable para títulos no estandarizados como los CDTs. Listo, entonces tenemos el cálculo del precio a partir del margen promedio. Esto ya aplica para deuda estandarizada y no estandarizada.
Se calculan entonces los márgenes de cada una de las operaciones y a partir de estos márgenes que se calcula entonces el promedio ponderado de los márgenes, teniendo en cuenta pues, los montos también transados sobre cada una de las operaciones. Este proceso se hace para cada una de las categorías. Entonces, como lo mencioné anteriormente, todos los títulos estandarizados de la categoría valorarán con el margen promedio calculado. Entonces, básicamente lo que hacemos es coger todas las operaciones de los títulos que recibimos de una categoría en específica, se le realiza el cálculo del margen a cada una de esas operaciones y una vez tengamos ese cálculo de margen de esas operaciones, procedemos a calcular el margen promedio ponderado. Y este margen promedio ponderado es el que se le va a asignar como tal a la categoría que estamos valorando con respecto a la curva para realizar como tal la valoración de todos los títulos que tenemos en esta categoría. Aquí cabe resaltar que, digamos, en caso de que un bono, por ejemplo, que se encuentre en esta categoría, registra operaciones, estas operaciones del bono van a afectar la categoría. Sin embargo, el bono, al ser una emisión estandarizada, pues va a tener su propio margen. La valoración la vamos a realizar de acuerdo a las operaciones que registró únicamente este bono. Listo, aquí tenemos entonces básicamente lo que son las fórmulas, precio promedio ponderado y el margen promedio ponderado. Pues aquí ya hablando un poquito de lo que es la metodología, el precio promedio ponderado pues para efectos de valoración tiene vigencia diaria. En consecuencia, pues el día siguiente no se encuentran como tal operaciones, pues ya pasa a valorar a través del margen como valoraría un CDT, por ejemplo. Esto aplicaría para lo que son bonos. Dado que pues los test siempre valoran por margen individual, siempre valoran por sus operaciones o por el margen individual que tienen como tal el título, hasta los 182 días. Listo. Y pues aquí está como tal la fórmula de margen promedio ponderado, como lo comentaba. Pues el margen se obtiene como resultado del promedio ponderado de la cantidad de los márgenes de las operaciones. Hay que tener en cuenta aquí que pues este margen se mantendrá histórico en caso de que no se registren operaciones o como tal valoraciones que pues afecten el cálculo y nos haga como tal recalcular este margen. Entonces el margen se va a mantener histórico y los títulos pues se van a valorar entonces de acuerdo a este margen y a los cambios como tal que se registren en la curva de referencia que tenga asignado cada título. Aquí tenemos entonces un poco pues desglosado lo que es la fórmula. Básicamente pues es la sumatoria de todas las operaciones pues multiplicadas por su respectiva cantidad, dividido la sumatoria de las cantidades de estas operaciones para el precio y pues lo mismo para el margen. Listo, en el criterio 3, en caso de que pues no se registre como tal información de mercado, no se registren operaciones ni siquiera del título como tal que estamos valorando ni siquiera y tampoco de la categoría, ninguno de los otros papeles que los acompañan en la categoría. Vamos a calcular entonces el precio de este título a partir del margen histórico. Como lo comentaba, este margen se va a mantener histórico a menos que pues, se registren operaciones que nos haga como tal recalcular este margen. Al no recibir operaciones, entonces el margen que vamos a utilizar pues, va a ser entonces el mismo del día de ayer. Este margen pues, fue el último margen calculado de acuerdo a las operaciones que se registraron en el último día. Digamos que estos márgenes, pues, en caso de requerirse, pues, se actualizan de manera frecuente de acuerdo a lo que observemos nosotros en el mercado y los spreads que se evidencien de acuerdo a las diferentes calificaciones, categorías que tengamos como tal en el vector. Entonces, pues, constantemente estamos actualizando estos márgenes de manera periódica para evitar que pues, estén rezagados respecto al resto. Y ya específicamente hablando de los títulos test, como lo comentaba ahorita hace unos minutos, los títulos test que marcan precio pues, durante una sesión, básicamente pues vamos a calcular entonces el precio de estos títulos de acuerdo también a un
precio promedio ponderado, siempre y cuando pues estas operaciones hayan pasado claramente los filtros establecidos. En caso de que no se registren operaciones, pues si el título tiene un plazo de días al vencimiento mayor a 182 días, el margen se va a valorar a través del margen histórico individual que va a tener este título. En caso de que el título pues tenga menos de 182 días al vencimiento, pues en primer lugar va a valorar, en caso de que no registre operaciones, va a valorar por margen promedio calculado por categoría, y en caso de que tampoco hayan categorías, operaciones en la categoría, pues va a valorar entonces lo que es el margen histórico vigente por categoría. Listo. Tenemos entonces los títulos diferentes de TES, clase B, títulos que no marcarán precio, digamos que aquí pues es algo muy similar. Entonces para títulos no estandarizados, en primer lugar pues va a valorar, en caso de que no registren operaciones, claramente, va a valorar por margen promedio calculado de la categoría. Si no opera nada en la categoría, pues entonces va a ser el margen histórico de la categoría. Y en tercer lugar, en caso pues que se requiera, el margen actualizado vigente. Para los títulos estandarizados, pues es lo mismo, margen histórico vigente individual en caso de que no haya operado el título. En caso de pues, que se requiera, margen promedio calculado por categoría. En tercer lugar, margen histórico vigente por categoría. Y en cuarto lugar, margen actualizado vigente. Para los títulos, titularizaciones hipotecarias, TIPS u otras titularizaciones, que son las clases 14, 16, 39 o 40, el margen pues va a ser el margen de valoración va a ser el histórico vigente individual o por emisión. En este caso solamente aplica el margen individual. Todas estas titularizaciones siempre valoran por margen individual, siempre y cuando no registren pues, operaciones durante la sesión. Y aquí pues tenemos entonces un ejemplo muy sencillo para entender un poco todo lo que acabo de comentar. Tenemos entonces en la categoría 11.1.370.22, que sería entonces bancos, moneda pesos, tasa IPC, calificación AAA, rango de días al vencimiento alrededor de 730 días. Tenemos 5 operaciones sobre diferentes CDTs, como lo podemos observar, CDTs de Occidente, Finter, Bancolombia, a diferentes plazos que se encuentran claramente pues, dentro del rango de días al vencimiento 22, con diferentes rentabilidades y diferentes cantidades. Básicamente lo que hacemos acá es hacer una suma de todas los márgenes por su por su respectiva cantidad. Entonces, básicamente lo primero que hacemos es calcular el margen para cada una de estas operaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, primero un mnemotécnico de Occidente con una rentabilidad del 14%. Lo que hacemos es, de acuerdo a estas características faciales, le calculamos un margen respecto a la curva. Este margen, lo que vamos a hacer es llevarlo entonces a la fórmula. Vamos a multiplicar entonces la cantidad por este margen y la sumatoria pues, de todas las operaciones, dividido la sumatoria de todas las cantidades que tenemos. Una vez teniendo esto, pues ya tenemos entonces lo que es el margen promedio ponderado calculado para la categoría, que va a ser entonces en este caso, en el último cuadro lo observamos ahí, va a ser 0.082. Entonces, este margen va a ser el que se va a utilizar para todos los títulos que se encuentran dentro de esta categoría 11.1.370.22, con el cual pues, se va a valorar respecto a la curva. Pues este margen entonces aquí va a estar calculado y como lo mencionaba, pues va a afectar todos los títulos de la curva. Entonces, pues básicamente ese era el ejemplo como muy sencillo que quería mostrarles el día de hoy. Y pues a grandes rasgos eso es la valoración de renta fija local que llevamos a cabo de manera diaria en Precia. No sé si tengan alguna duda respecto a lo que acabo de enseñarles. Muchísimas gracias. Sin embargo, hay unas preguntas en el chat. Listo. Bueno, aquí nos preguntan entonces, ¿el registro de un primario en Master Trader puede ser registro primario o registro de reinversión de CDT?
ambos serán incluidos para cálculo de valoración. Digamos que en este caso, en efecto, ambos serían incluidos a cálculo de valoración. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que pues estas operaciones siempre son llevadas a nuestros filtros, ¿no? Digamos que hay veces que estas reinversiones de CDTs pues están un poco alejadas del mercado, teniendo en cuenta que del mercado, teniendo en cuenta que son reinversiones. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, son siempre aplicadas esas operaciones, a estas operaciones siempre se les aplica el filtro, tanto de monto, de categoría, como de tasa. Entonces, pues si bien siempre son incluidas para valoración, siempre son llevadas a través del filtro y puede que en estos filtros, estas operaciones se excluyan. No sé si tengan alguna otra duda aparte de eso. Margen actualizado. A ver acá un poco. Margen actualizado. Bueno, margen actualizado básicamente es después de un periodo de tiempo que un margen no opera, que una categoría no opera y no actualiza el margen, pues es, digamos que lo ideal es estar constantemente revisando estos márgenes para determinar, digamos, cómo está la valoración respecto a sus pares, por decirlo así. Por ejemplo, yo puedo comparar los márgenes, el spread que se lleva un título en una calificación AAA con un título en una calificación AA y determinar más o menos el spread que ha tenido histórico a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, si la categoría AAA, que pues es una categoría mucho más líquida que una AA, empieza a operar y el margen se empieza, por ejemplo, a subir, pues no tiene sentido entonces dejar el margen de la AA quieto, teniendo en cuenta que pues el spread entre las dos categorías se ha mantenido, por ejemplo, estable a lo largo del tiempo. Entonces hay que entrar a actualizar estos márgenes. Entonces, de acuerdo a estos criterios expertos que tenemos en Precia y a lo que observamos nosotros diariamente en el mercado, tanto en operaciones de títulos TES como en títulos pues, de deuda corporativa, actualizamos estos márgenes. Entonces, básicamente, margen actualizado son estos márgenes que no operan después de un tiempo y tenemos que actualizarlos de acuerdo a los comportamientos atípicos, bueno, no atípicos, sino cambiantes que va teniendo el mercado. No sé si tengan alguna otra duda. No, señor, muchas gracias. Bueno, pues si no, cualquier duda adicional que tengan, la pueden remitir al correo el correo de atención al cliente o el correo también de valoración y pues con gusto lo atenderemos. Siempre estaremos ahí pendientes para cualquier inquietud o duda que tengan. Muchas gracias por asistir entonces a la reunión del día de hoy. Que estén bien. Gracias, Diego. Buen día. Muchas gracias, buen día. Gracias, gracias. Gracias, buen día.